Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, espero que estéis bien, inshallah. Hoy vengo primeramente agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala como siempre y segundo agradecer a una gran persona. Hoy traigo un gran invitado, un hombre que me habéis pedido muchos hermanos y hermanas, todo, tral, Ayman, tral, Ayman, tral, Ayman. Pues hoy tenemos a nuestro querido y gran Ayman, en cual vamos a hablar con él, compartir un poco sobre su emprendimiento, cómo de la nada, alhamdulillah, montar su pequeño imperio o su gran imperio. Y alhamdulillah, hoy lo tenemos aquí. Hermano Ayman, Assalamu alaikum, ¿cómo estás? muchas Allah gracias yahfazaka y a ti, bueno, muy hermano. agradecido por esta invitación. A ti, hermano Ayman. Joya, Ayman, para ya ir al lío, porque como ya sabéis, no lo sabéis, lo sé yo. La verdad, aquí el hombre, mashallah, ha hecho un gran esfuerzo, ha venido desde muy lejos a Barcelona y va todo corriendo por esto, ya ha venido para cumplir su palabra conmigo y la verdad que te lo agradezco, hermano. Y así que tenéis que saber esto. Primera pregunta, Gil Kerim, ¿quién es Ayman? Para quien no conozca a Ayman. Bueno, pues Ayman es un chico marroquí, un joven marroquí que nació en España, también pues eso, de familia de clase media, padre panadero, madre ama de casa. Y realmente que, pues eso, desde pequeño siempre se sentía como esa oveja negra, como a muchos nos pasará, nos habrá pasado, ¿no? Como entre dos mundos que no entendemos qué ocurre. Y eso de alguna forma me empujó a buscar un poco más ahí fuera, ¿no? Decir, ok, ahí tiene que haber algo más, ¿no? Si soy diferente en esto, entonces habrá otras áreas en las que también. Y eso me llevó a empezar a entender el mundo del emprendimiento. Vi ciertos amigos, pues ya sabes, el marroquí por sí ya tiene como esa parte. Y tenía ciertos amigos como que buscaban vender piezas de motores, el otro montar no sé qué. Y bueno, yo como que no terminaba de encajar con eso y alhamdulillah llegó un momento donde di con tema online. Entonces ahí para resumir soy una persona que pues realmente le encanta el hecho de salir de la zona de confort, de buscar cosas nuevas, pero sobre todo también de ver a otras personas crecer a la par. Y bueno, realmente como para darme una definición, es alguien que sabe y que siente que hay mucho por descubrir, mucho por aprender y que inshallah, pues por eso también estoy aquí, porque estoy seguro que de ti voy a aprender muchísimo. La Rabbi Hafdak, hermano. Y sobre todo, Ángel Karim, queremos saber un poco la vida de Ayman antes de ser un emprendedor, ¿cómo era? Ok, pues la vida antes de ser emprendedor realmente pues trabajaba en un empleo, también estudiaba. Yo pasé realmente por un momento en el que yo fui camarero. Es decir, yo básicamente terminé el bachillerato, llegué hasta los estudios. Mashallah. Y de ahí pues dije, ok, quiero ayudar a mi familia también, porque tengo también tres hermanas pequeñas. Entonces, como hermano mayor era, no quiero que mis padres me paguen los estudios de la universidad, como a muchos hermanos musulmanes les pasa también. Y realmente fue ahí pues lanzarme, salir, coger un billete de avión a Mallorca, buscarme la vida, literalmente buscar la vida. Y bueno, empezar a trabajar en diferentes lugares, en Zaragoza, Mallorca, pero normalmente en dos trabajos de camarero para estar ahí, mientras compaginaba estudios, a veces pues eso, jornadas de 10, 12 horas lo que tocaba. Pero bueno, alhamdulillah, todo eso te da lecciones, aprendizajes que te abren como la mente, ¿no? Es como digo, todo es un aprendizaje, todo como lo interpretes y si estás ahí para absorber. Entonces realmente mi vida en ese momento fue eso, era siempre como que corriendo de aquí, de allá, tratando de llegar a todo, pero ya luego como que diferentes clics, ¿no? Te van haciendo como abrir la mente, ¿no? Y decir, como sentir como un vacío, ¿no? En esos trabajos o en esos lugares, es decir, realmente para esto, solamente para eso estoy, solamente para eso he venido, solamente para esto me ha puesto Allah aquí. Ya ves. Y realmente, como donde vino como el clic más grande fue cuando fui a Mallorca, por ejemplo. Y ahí trabajaba y recuerdo que yo era camarero. Yo servía y trabajaba, entraba a las 8 de la tarde, 7 y salía a veces a veces pronto, a veces salía a las 6 de la mañana, veía el amanecer. Wow. Literalmente era, la gente se iba a la una, terminaban de estar, de tal, disfrutar y yo pues limpiar todo, de recoger todo. Y era un sitio de lujo, es decir, había yates, había... La gente lo que veía decía, ah, este man se la está viviendo ahí, está la película. Pero no, realmente era... Me acuerdo que llegaba a casa con los pies mojados de tener que limpiar una terraza enorme, de fregar todo, de... Entonces, como que esos momentos es, vale, ahí hay otras personas que están yendo en yate, aparcando ahí con Ferrari, y literalmente el hecho de ver como ese amanecer, como que te hacía reflexionar, me hacía reflexionar, me paraba y me iba literalmente al mar, Wow. porque sentía pues eso, sentía como un gran vacío y decía, ok, aquí tiene que haber algo más. Y alhamdulillah, simplemente el hecho de ir moviéndome, de rodearme de ciertas personas, de buscar respuestas. Al final, una de las cosas que se nos recomienda en el Islam es buscar el conocimiento, ¿no? Buscar la información.
Y yo honestamente, en ese momento yo no sabía esas cosas sobre el Islam tampoco, ¿eh? Que hay que admitir, tengo que admitirlo, que no es que desde ahí yo tenía eso, sino estas cosas que he ido adquiriendo, alhamdulillah. Pero realmente sí fuese como el trayecto y, como digo, las dificultades que pasas en tu vida son una bendición, porque realmente al final, como lo vemos, es una prueba de Allah. Son pruebas que solamente están ahí para sacar lo mejor de ti, para mostrarte algo. Entonces, en el momento no entiendes por qué ocurre eso, por qué lo estoy pasando mal, o por ejemplo, en algún momento también deudado que pasé por deudas, emprendiendo, o que me robaron todo, que perdí todo, o mil cosas que me han pasado en el trayecto, es a cada persona le habrá pasado algo. Y es no entendemos por qué nos ha pasado eso, pero realmente todo tiene un plan detrás. Y esos momentos difíciles son los que te construyen para el día de mañana hacer algo mucho más grande. Totalmente, totalmente, qué grande. ¿Y cómo fue, hermano, el clip ese de decir, hostia, mira, estoy trabajando en una empresa normal, un trabajador buscándome la vida normal, a decir, a empezar como a tener la mente un poco más para allá? ¿Cómo fue ese clic de cambiar el chip, de decir, vale, ahora estoy trabajando para alguien, quiero abrir mi propio, quiero emprender, quiero empezar como yo a generar más dinero por mi propia cuenta, empezar a moverte? ¿Cómo fue ese clip? ¿Por qué? Sí, hubo varias cosas. Siento que no es que fue como solo una cosa, sino que fue como un cúmulo de cosas. Y realmente ahí, por ejemplo, una de las cosas que yo quería era ayudar a mis padres, a mi familia. Básico. Y era trabajando de camarero, ganando pues lo justo, trabajando todo el día sin poder hacer mucho más, difícilmente puedo ayudarles más allá de esto. Por otro lado, realmente era también, sentía que mi potencial estaba desaprovechado. Era una persona como que se movía, que tenía eso, constantemente veía algo nuevo y agarraba, quería aprender, no se quedaba quieto. Incluso de camarero me acuerdo llegué y era horrible, no tenía ni idea de hacer nada, pero veía que uno era muy bueno en relaciones públicas, el otro y cogía y me pegaba a la persona, al mejor en relaciones públicas. Dije, ¿cómo hace para comunicar tan bien, para Ya ves. conectar con las personas y meter a llenar mesas? Y yo la primera vez que lo intenté me quedé en blanco. Literalmente, no tenía ni idea, era malísimo, pero me pegué a la persona y entonces constantemente como que buscaba siempre ir más allá, no Ya quedarme ves. con eso. Entonces eso fue otro clic. Y luego también siento que, un poco desde el lugar, ¿no? Porque también desde pequeño, como que muchas veces oía como que no vas a llegar a mucho, Ya la típica, o, la o típica. incluso simplemente por, pues, de ser de origen marroquí. Me acuerdo que en una conversación en instituto, la típica, ¿de qué quieres hacer el día de mañana? ¿Qué? Y todos, ingeniero, tal. Y yo dije, yo voy a ser médico. Me acuerdo que Ostras, se rieron de mí todos. ostras. Dijeron, si llegas a ser albañil o... Dale gracias, ¿no? ¿Sabes? Eres como la imagen que tenían Claro, tío. y claro, de niño eso se me quedó. Obviamente hoy, pues eso es como dicen, Musameha, eso ya pasó, ya. Pero en ese momento también son como varios clics y al final una de las cosas que yo recomiendo a las personas es siempre busca un motor. Porque mucha gente a veces dice, es que no siento pasión por eso, no me siento motivado por ello y es... Realmente no tienes por qué sentir ese propósito que te dicen hoy, que hay muchos gurús que te hablan en Ya. contra de tu propósito. No va de eso, sino realmente ver algo que te mueva, algo que te genere, que te dé ese fuego, es como echar gasolina. Claro, Y a veces es algo que a lo mejor te dijeron en tu infancia, es algo difícil que pasaste, es algo que viviste y que quieres huir de ello. Ok, utilízalo. Es decir, no dejes que sea lo que te mueva toda tu vida, porque entonces va a llegar un punto donde te vas a estancar ya y ya no ves. vas a avanzar. Pero utiliza lo que sea que tengas, un apalancamiento para moverte, no te quedes donde estés. Claro. Y si a veces tiene que ser esa rabia que tienes interna, utilízala. Y el día de mañana ya cámbiala por algo que sea más elevado, algo que esté más conectado a Allah, algo que tenga mayor Ya ves. propósito. Pero es mejor arrancar con algo que no arrancar. Claro, totalmente. Y Ángel Karim, la pregunta que yo te quiero hacer ahora también, ya que estamos hablando sobre este tema, lo que yo quería saber es cómo es fácil empatizar la vida de un emprendedor con el Islam. Ok, muy buena pregunta. Pues realmente, de hecho, es muy fácil, pero en el aspecto de cuanto más quieres crecer en el emprendimiento, más te acercas a Allah. Cuanto más te acercas a Allah, más crece el emprendimiento. Y realmente, de hecho, los mayores clics y mayores crecimientos han venido gracias a eso. Por ejemplo, cuando recién empecé tenía problemas de disciplina. Yo consideraba que tengo que crecer mi negocio, es lo que les cuesta a muchos al inicio. Mucho, Tienen mucho. malos hábitos, Sí, que sí. procrastino por aquí, que toco por aquí, que cojo el móvil. Y claro, y yo mismo me consideraba a mí procrastinador, que me faltaba esa. Pero luego llegó un momento donde me veía que hago el wudu cuando hace frío y no me apetece. Me levanto y rezo 5 veces. Y, no, eso no es de un procrastinador, eso es de una persona disciplinada. Claro, sí. Y automáticamente vinculé ese concepto a, pues yo soy una persona disciplinada y eso se trasladó a las otras áreas. Solamente en eso. Y ya luego obviamente en todo lo demás. Al final
como musulmán muchas veces no tenemos idea de ciertas cosas y el Islam es como esa guía, ¿no? Que te muestra literalmente cómo llevar un negocio, cómo hacerlo. Y obviamente, como emprendedor hay una cosa, que es la persona que más logra algo como un emprendedor, es la persona que es capaz de tolerar el mayor incertidumbre en el proceso. Es decir, la persona que es capaz de tolerar la mayor incertidumbre es la que acaba ganando más. Y para tolerar incertidumbre, honestamente, tenemos el tawakkul, tenemos Allah. Y cuando tienes esa capacidad de confiar en algo más grande, tienes la capacidad de pasar procesos en los que no sabes qué va a pasar el día de mañana, las cosas están saliendo mal, pero en vez de tirar la toalla, en vez de rendirte, como pasan otras personas, en vez de, no, es confías. Dices, ok, yo voy a dar todo de mí el 200%. Y para ser un emprendedor, para ser un empresario, para crecer algo, eso es necesario. Es decir, si no hubiera confiado en Allah, si no hubiera... Esa paciencia de Aquí no decir, estaríamos. claro, no, sí, totalmente, totalmente, hermano. Y Ángel Karim, y una de las cosas también, que ya que estamos hablando sobre este tema, em, obviamente cuando tú ya empiezas a emprender, tu estatus empieza a subir, es lógico, ¿no? Y me acuerdo que yo vi una historia tuya que me encantó, que hablaba sobre la comunidad musulmana, ya que en verdad es verdad que los musulmanes somos muy como que con lo mínimo ya estamos felices. ¿Vale? Y me encantó esa historia tuya que dijiste que pues, ser musulmán no es igual a no tener nada, o ser pobre, o decir alhamdulillah con lo mínimo. Al final tenemos que ser ambiciosos. Y yo, Ángel Kerim, te quería hacer una pregunta. Eh, obviamente, cuando tú empiezas a emprender, empiezas tu estatus a subir. Estás rodeado con gente pues, de todo tipo, seguro. ¿Alguna vez te has encontrado discriminado, te has sentido mal por ser musulmán o algún comentario o algo? De decir, con alguien que no sea musulmán o que te hayas sentido en plan, A medida que he ido creciendo, el sí, emprendimiento en se produce. emprendimiento. Obviamente porque te rodeas de muchísima gente, Ángel Kerim, ¿sabes? No es en plan solo musulmán, sino que ya abres como una puerta gigante. La realidad es que es muy curioso, pero lo que me he dado cuenta es a medida que he ido creciendo, menos de eso he ido viendo. Por una razón, y es que lo que me he dado cuenta es que las personas tienen una conciencia mayor. Obviamente hay de todo, pero son personas que estudian, son, obviamente, como digo, hay de todo, Sí, sí, sí. pero son personas que estudian, personas que se dan cuenta de que el odio, de que la rabia, que la ira, que esas cosas no te llevan a ningún lado. Entonces empiezan a ver a las personas como personas. Qué bueno, tío. Entonces, honestamente, a medida que he ido creciendo, al revés, es, a medida que he ido creciendo, he visto menos ese racismo, menos esa parte, y he visto personas que se abren, que te tratan incluso como hermano, siendo de otra religión, siendo de otro lugar, o sin importar eso. Y alhamdulillah, sí, eso es algo que, pues, cuando estaba en mis inicios no se veía tanto, porque al final te rodeas de personas que honestamente son incultas. Porque al final realmente lo que hemos hablado, lo que has dicho, ¿no? El racismo, toda esa serie de cosas viene por una cosa y es la ignorancia. Entonces, Totalmente, sí. es la ignorancia lo que lleva a eso. Pero como te has dicho, a medida que vas avanzando, te encuentras con personas que tienen más conocimiento. Y obviamente también es muy importante saber que atraes lo que eres. Es Claro, decir, totalmente, sí. entonces también, alhamdulillah, será que no habré dado, porque sé que hay círculos arriba que a lo mejor actúan de otra forma, que están más relacionados con sionismo o con Claro. ciertas áreas que Allahu A'lam y que no vemos. Pero alhamdulillah, yo me he encontrado con personas muy buenas en De hecho, cada... me encantó el hadith que dijiste porque en verdad era como que el del profeta de estos años que decía de aquellos mejores musulmanes son aquellos que enseñar a vuestros hijos y a vuestros compañeros sobre el comercio. Y eso es importante, en verdad, es uno de los estatus importantes porque no es lo mismo, Ángel Karim, que tú des un consejo o que tú representes el Islam con tu persona, con tus hábitos, con tu forma de ser, que lo haga una persona pues que lamentablemente no tiene el mismo estatus que tú. Al final no vas a llegar a tanta gente como una persona que, subhanallah, tiene eso. Entonces, esa historia realmente me gustó mucho, porque sí que es verdad que nosotros somos muy de, alhamdulillah, todo lo que tengo un pan y un agua, alhamdulillah, no busco más. Me quedo ahí y bueno, como sabes, como que ya está, tengo paciencia. Y Y no es así. creo que eso es más cultural que otra cosa. Es decir, se ha agarrado la cultura y eso es algo que pasa hoy, que se mezcla cultura con religión, con esto, Totalmente, o se coge una parte del Islam del Corán y al totalmente, final, como digo, es libro más completo, totalmente. es el idioma literalmente con más palabras que hay, entonces cogen a lo mejor una frasecita y la sacan de contexto y es, aquí te dice que Alhamdulillah es que decir Alhamdulillah y eso significa que ya que siéntate, Sí, no, sí, es sí. más, pero no, realmente al final... Una de las cosas que hay que ver es por qué se dice eso. Y es porque pues, el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía que realmente para impactar el mundo, para transmitir el mensaje, hacen falta de líderes.
Pero una persona que está en un empleo siguiendo una serie de órdenes, que no puede pensar más allá, que no tiene, literalmente que tiene un techo, un límite y es muévete aquí o muévete ahí, no puede hacer nada. Pero en cambio alguien que emprende, que por lo menos sabe de ventas, que empiece a tener esa habilidad, esas capacidades, sabe que es una persona que puede influir en otros positivamente, que puede transmitir un mensaje, que puede liderar y ser un ejemplo. Como consecuencia, ¿qué puedo hacer? Pues también transmitir el mensaje del Islam a otras personas, compartirlo desde una perspectiva inteligente, no imponerlo como se hacen algunos que tratan, porque ahí no vas a llegar a nadie, sino es una persona que es un líder y un líder sabe cómo transmitir algo y que realmente quien esté preparado para tomarlo, lo tome. Totalmente, totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, en verdad, es como, por ejemplo, Uthman, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, eran personas de mucho poder, por eso eran quien eran. Que al final eso a veces no lo pensamos, en verdad. Solo pensamos, no, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, el primer califa, era una gran persona. No, es que era una gran persona y tenía, como digamos, una buena mochila, ¿sabes? Por eso, totalmente, totalmente. Ángel Karim, yo quiero hacerte una pregunta, ya que muchos que me siguen en Instagram me han hecho un par de preguntas, yo me he quedado con una. Y es que a veces las personas, cuando transmitimos algo, lo queremos lo más sencillo posible. ¿Vale? Lo queremos como que nos lo expliques como niños de parvulario. Y había un comentario que me decían, por favor, Fale, si le puedes preguntar sobre un ejemplo de venta, que nos lo explique como niños. Yo quiero ahora, Karim, yo sé que es un poco loco, ¿vale? Pero este tema me va a encantar. Que nos des un ejemplo de venta, de cómo ser una persona, de cómo vender, de cómo aprender a vender. Básico, joya. Para un niño, imagínate, somos niños de 7 años. Y quiero que nos expliques un poco el esto, porque hay muchos comentarios me han llegado de decir, sí, es que me gusta lo que hace, pero es que no entiendo muy bien los ejemplos, o etcétera. Claro. Y yo creo que hagas un ejemplo básico, joya. Totalmente, totalmente, hermano. Claro, al final hay que entender que ahí normalmente hablo a un público que son dueños de negocio. Ahora, alhamdulillah, también he empezado, pues realmente también a compartir un mensaje para hermanos y hermanas. Entonces, como tú has dicho, ¿no? Como WikiHow, como un step by step y que sea fácil de entender. Realmente siento que es muy importante y mira, por ejemplo, mi padre es panadero, creo que todo el mundo sabe lo que es comprar pan, así que vamos a tratar de hacer ahí un ejemplo, ¿no? Entonces, realmente hay que entender que una venta se divide de varias etapas. Y realmente una venta no es más que ayudar, no es una transacción monetaria solamente. Mucha gente piensa que vender es que ya está, tengo que sacar dinero, pero no. La única forma de que tú saques dinero es primero aportando tú un valor a la otra persona. Eso bien solucionándole un problema, sí, normalmente solucionándole un tipo de problema o ayudándole a conseguir algo. Y una vez haces eso, ahí es donde tú recibes algo a cambio. Ese es el primer paso que hay que entender. Una vez entendemos eso, les voy a poner un ejemplo, digamos, vamos a poner una panadería, ¿vale? Y hay diferentes etapas. La primera etapa es como la preventa, es decir, mucho antes de la venta, hay que hacer que, para que una panadería funcione, que las personas lleguen a la panadería. Entonces te tienes que anunciar o tiene que haber alguien en la puerta diciendo, mira, aquí es donde vendemos pan recién hecho. Es decir, entonces eso, por ejemplo, es una habilidad que enseñamos que es el appointment setting, que es la habilidad de pues, conectar con personas para llevarlo a... Esa es como una fase de la venta, pero tienes que saber vender. Tienes que entender la psicología humana, conectar con personas. Entonces es, oye, está haciendo bastante frío y la persona sí, la verdad que estoy buscando, no sé qué preparar y como que y acabas llevándole y dices y le muestras, mira, pues aquí hay pan y te puedes apañar y hay un par de cosas más. Ah, entonces ahí es donde entra la panadería la persona, ya ha hecho el primer paso. Entonces es como la fase. Ahora, cuando está en la panadería también hay que entender. La persona llega y dice, "Uf, es que no sé qué llevar". Y la persona, el dependiente, le pregunta, ok, ¿qué necesidades tienes o qué plato vas a preparar? O incluso háblame de qué objetivo tienes, ¿no? Y te dice, no, la verdad es que no, las harinas me sientan mal y tal, tengo el azúcar alto, no puedo tomar estas cosas. Dice, mira, en tu caso es el pan integral. Y coge y le pone ahí, la persona dice, ok, sí, eso es lo que quiero. Entonces, básicamente coge, hace la transacción y ¿qué ha hecho? Básicamente el panadero le ha solucionado un problema que era él no podía comer un pan normal, ha cogido, le ha dado una solución a ese problema y la persona se va contenta. Es decir, es un ejemplo muy simple, muy simple, pero realmente hay que entender que una venta es simplemente una transacción, pero para que haya esa transacción primero tiene que haber un aporte de valor. Es decir, entonces, obviamente ahí fuera hay un montón de problemas, hay un montón de formas. Si te das cuenta, un mecánico hace una venta. Realmente, para que un mecánico reciba dinero, primero que te tiene que arreglar el coche, el problema que tiene. Para tú, por ejemplo, para tú tener hoy este set del podcast que ha tenido una persona, ha tenido que coger, tener todo un producto. Y tú has tenido, ok, tengo un problema y es, ¿cómo hago para que las personas que me ven tengan el mejor audio posible? Ok,
Y ha llegado alguien, te lo ha mostrado y te dice, aquí lo tienes. Entonces, para que se haya dado, entonces realmente es como la forma más simple para explicar qué es una venta. Ya luego, obviamente, dentro de lo que son las ventas hay procesos más avanzados, hay que entender luego ya la psicología humana, cómo las personas toman decisiones, que es muy importante, porque realmente al final del día todo es psicología y por eso yo siento que las ventas es algo que es fundamental, que si una persona quiere aprender algo para construir un negocio el día de mañana o hacer, lo primero son las ventas. Yo cuando empecé con eso. ¿Por qué? Porque eso te abre puertas. Al inicio a lo mejor no tienes por qué hacer tu propio negocio, puedes trabajar en el negocio de otros, que de hecho es de las mejores formas cuando por ejemplo, no tienes ese capital grande de 10.000, 20.000, 30.000 para abrir un negocio físico. O incluso en el mercado online todavía no tienes habilidades, requieres de una serie de habilidades que te permitan dar ese primer paso. Y una vez das ese primer paso, como digo, ya, ok, dices, ok, ahora ya tengo algo con lo que ayudar a otros, con lo que enseñar a otros. Entonces, las ventas es fundamental y algo muy importante es, si las aprendes es que tú mismo, tú sabrás de ventas, tú sabes bien de ventas. Si no, no estaríamos aquí. Pero realmente sí, no, totalmente. Al final, hermano, es un proceso fundamental y siento que, por ejemplo, si yo sin saber de ventas, a lo mejor no estaría casado con la mujer que estoy casado hoy. Es así de simple, una venta es todo. Es todo, literalmente, vender es de todo y hay diferentes niveles, pero es esa capacidad de entender a la persona que tienes delante y ver realmente cómo le puedes aportar. Ya ves, Ayman. Y Ángel Karim, 3 hábitos que tú recomendarías a una persona que quiere emprender. Primero, fiqh al-fajr. Eso, vamos, eso es básico. Eso ni se habla. No, me parece una tontería, pero Sí, sí, digamos que es sí, básico, pero no, de totalmente. verdad. Y hay gente que a lo mejor le cuesta. Lo digo por eso, porque a mí yo en el pasado, pues era como, pero te das cuenta que ese es el primer paso para tener esa disciplina también. Es decir, no va de qué tanto peso levantas en el gimnasio, como dicen, sino va de levantar esa cama, de la manta, aunque haga frío, aunque no tengas ganas. Y de verdad, y es una cosa muy importante y realmente no es simplemente por levantarte el fajr, que sí es uno, tienes que levantarte el fajr, pero por otro lado es a nivel mental, cuando tú cumples tu palabra, cuando tú te dices voy a hacer algo y lo haces, eso te da una confianza que se traslada a otras áreas. Sí, totalmente. Y ese es un paso muy importante realmente para empezar a construir algo, para crear algo, para adquirir una habilidad, para convertirte en una mujer o un hombre de alto valor, siempre. Entonces, el Fajr es ahí y que las personas lo vean no solamente como, sí, Allah me lo ha encomendado, tengo que levantarme, sino si el día de mañana quieres dar un primer paso para empezar a tener éxito en ciertas áreas, en los negocios, en el emprendimiento, empieza por ahí porque eso se traslada a las otras áreas y lo ves reflejado. Otro hábito para mí importante también adquirir conocimiento, formarme, buscar constantemente de quién aprender. Es decir, realmente, como se dice en el Islam constantemente también es ilm, es busca el conocimiento, te lo dicen, uno en el Islam, pero también si lo que quieres es en el mundo del emprendimiento, toda esta parte, ya hay personas que han logrado eso que quieres lograr de alguna forma, ya hay personas que han pasado ese camino, no tienes por qué, muchas veces somos así, ¿no? Y a mí también pasó mucho tiempo de darnos cabezazos contra la pared, decir, no, no, yo con esto, que embricole, yo voy descubriendo sobre la marcha, pero no, llega un punto en el que una frase que a mí me encantó y es, no sabes lo que no sabes, no ves lo que no ves. Entonces ahí es donde requieres de otra perspectiva que te haga ese clic. Y por eso yo desde que literalmente trabajaba como camarero, me acuerdo, recuerdo que eso, pues me entraron, lo que me entró de camarero lo invertí automáticamente en una formación, estaba en esos dos trabajos y era, cuando se lo decía a mis padres de que había invertido como 2.000 euros en un primer programa curso con 18 años, era... La verdad que se quedaron como, tú sabrás, hijo, lo que haces, es tu dinero, tú pagarás, sí". Pero luego obviamente lo que me dijeron es, si lo has invertido en tu conocimiento, en ti, para adelante, es lo mejor. Y realmente eso es lo que me ha permitido también crecer, buscar constantemente a alguien de quien aprender, lugares, también leer libros, buscar información y buscar aprender, literalmente. Y el tercero, como por darte uno, realmente, pues diría que el deporte y el ejercicio, para mí, en mi caso. Es decir, siento que si metemos esos tres ahí, y una persona lo sigue consistentemente durante todos los días, se despierta al fajr, uno ya, Allah te da mucha baraka con eso, incluso no solo fajr, sino ya si quiere hacer un extra, irse al tahajjud, bueno, ese es un plus, pero a mí de verdad el despertarme al fajr a mí me cambió radicalmente, pero no solamente eso, sino ya empezar a buscar ese conocimiento
buscar, aprender de otras fuentes. ¿Y el ejercicio para qué? Porque también es como te da esa disciplina, pero no solamente esa disciplina, sino esa fortaleza mental. Y muchas personas dicen, no, pero es que la fortaleza mental viene de tu mente. Tienes que entender de que cuando todavía no has desarrollado algo, tienes que buscar la forma para empezar a desarrollarlo. Y es mucho más fácil desarrollarlo desde el cuerpo para que vaya hacia la mente. Al final también en Islam lo decimos, ¿no? ¿Cuál es la frase que dice básicamente que el cuerpo y la mente, no me acuerdo, básicamente que tenemos el cuerpo y la mente, no me acuerdo la frase exacta, mi padre me la decía mucho, que Sí, sí, era sí, sí. básicamente aql, no me acuerdo, la verdad, No, hermano. tampoco, no. Hay una frase como que eso, como mente sana, cuerpo Sano, sano, sí, sí, sí. pero en árabe suena incluso, Suena más suena, bonito. suena bien, suena muy bien. Entonces realmente era eso. ¿Y por qué? Porque al final cuando cuidas bien de tu cuerpo también se traslada a la mente y el, por ejemplo, pasar presión en el entrenamiento o esa incomodidad, esa barrera de incomodidad, salir de tu zona de confort, cuando haces eso en un área, eres capaz de trasladarlo a otro área. Entonces, son esos tres. Obviamente podríamos aquí dar una lista enorme, pero Totalmente. empecemos por esos tres y ya, y de verdad que lo siga, va a haber cambios. Alhamdulillah, yo por lo menos lo he visto. Y las personas que me rodean o a los que les he transmitido esto, también lo han visto. MashaAllah, hermano. Y ahora, Ángel Karim, quería pasar también tres libros que tú recomendarías, en plan, para una persona que, a nivel general, ¿eh? Ayman, hermano, a nivel general, ¿qué tres libros tú recomendarías a la gente? Muy buena pregunta. El, ahí, obviamente, el Corán damos por hecho que ya lo tenemos ahí. Ese tiene que ser esa es la guía de la vida, obviamente. Ah, y luego dentro del desarrollo personal, algunos que a mí me han marcado diferencia es El efecto compuesto. Es un libro que a mí me abrió la mente porque muchas veces esperamos que todo ocurra rápido. Hoy estamos en una sociedad que quiere todo para mañana. Para mañana no, Para ahora mismo, para ahora. totalmente, ¿Por qué? totalmente. Porque no sé, la sociedad nos entrena así. La sociedad está queriendo que las personas literalmente cada vez, mm, literalmente al final, como digo, crear hombres y mujeres, o personas débiles. Sí, sí, sí. Y el camino de eso es que tengan todo lo que quieren cuando lo quieren. ¿Por qué? Porque esa no es la forma en la que realmente las cosas se consiguen en la vida. Sí. No hay nada que merezca la pena que se consiga así. Entonces, lo que ocurre en Amazon a un clic o el delivery que te llega, Totalmente. sí, eso alhamdulillah te facilita la vida, pero no confundas, porque hoy la sociedad está creando una sociedad donde eliminamos toda la fricción para que las personas, los jóvenes de hoy, quieran una vida sin fricción. Total. Y honestamente, sin fricción no hay crecimiento. Entonces, el efecto compuesto básicamente lo que te habla es la importancia de las pequeñas acciones acumuladas en el tiempo, que no todo llega, crece así, Claro. o que llega de repente a la noche a la mañana, sino que muchas veces tienes que estar un tiempo haciendo y haciendo, sembrando, literalmente, haciendo acciones, formándote, estudiando, trabajando en ti como persona, y que llega un punto en el que ya eso empieza a subir y el crecimiento ya es exponencial. Claro. La gente espera que hago algo y lo veo mañana. Y a veces no, haces y tienes que hacer durante 3 meses o 6 meses sin ver nada a cambio, Claro. sin ver ningún resultado, sin ver ningún dinero, simplemente hacer. Y a cambio ya llega el momento en el que te has convertido en la persona, has adquirido la habilidad, y ya es donde llega el fruto. Entonces el efecto compuesto de, creo que se llama, incluso llames el nombre, Darren Hardy, creo que se llama el autor. Ese es Qué un bueno, libro hermano. muy potente. Mm, Y último, este, es decir, uno que sea de ayuda también a los hermanos y hermanas, que inshallah. Uf, está complicado. Está complicado porque de emprendimiento hay muchos y siento que también cuando estás en un punto inicial sobre todo, lo que más importante es también trabajar la mentalidad en relación al dinero. Entonces, así como muy simple, que parece una tontería, los secretos de la mente millonaria, ¿alguna vez lo han oído? Pues como muy simple, pero ¿por qué? Porque lo que he visto es que la comunidad mm, musulmana que tenemos, hay muchas creencias en relación, porque como, no sé, de background marroquí, árabe, lo que veo es que hay mucho tabú con el tema del dinero. sí, Entonces, en mujeres mucho también lo veo, lo he podido ver, en hombres también, como el hablar del dinero es una cosa como, "Oh, no, no claro, hables de dinero, como que se tiene esa parte, lo que hemos dicho, ¿no? Es ese sí, conformismo. Y si alguien habla un poco más de generar un poco más, de lograr un poco más, de, ya oye, estás visto. es mal visto, se te ha ido la olla, Sí, sí, shed sí, rasik sí, mejor, sí, sí, agarra el suelo.
Entonces, ha habido otros libros que a mí me han generado un gran impacto, pero lo que he podido ver, ese libro cuando me lo leí también me hizo un clic y te permite romper con muchas creencias en relación a cómo vemos el dinero, cómo lo percibimos y también al final, como emprendedor, el dinero es es una energía. Entonces, si no tienes una buena relación con el dinero, siempre lo vas a rechazar, siempre vas a buscar, por mucho, muy bueno que seas en algo, siempre vas a buscar formas de alejarlo. Entonces, shed de esos tres, o Allah. Pues vamos, inshallah, terminando. Por último, hermano, quiero, inshallah, siempre lo hago, que nos des un gran consejo, hermano, como Ayman, a mí y a toda la gente, inshallah, que va a ver este gran podcast. Y un consejo último, inshallah, y te dejo que te escapes ya. Inshallah. Gracias, hermano. Gracias. Jazakallah, hermano, ya No, ves, muchas jazakallah khair, gracias. gracias a No, ti a por la ti, hermano, invitación. muchísimas gracias y te lo agradezco un montón, de verdad. Un placer, es un placer aquí estar aquí, hermano. Así que hay un consejo, pues realmente si hay algo que diría, me manda hace, no sé, 5 años o cualquier persona que también esté en ese camino de buscar algo más, es algo que he mencionado en un momento y realmente siento que es importante recalcarlo y es tawakkal ala Allah. Es, sí, piensa en grande y literalmente muchas veces vas a ver personas que te van a decir no por los pies sobre la tierra y sí, es importante saber cómo tomas decisiones, pero también es muy importante pensar en grande, salirte de la caja, ir más allá e incluso pensar cosas que no creas que hoy sean posibles. Es decir, si estás hoy pensando en algo imposible, estás en el camino correcto. Y lo voy a compartir con un ejemplo. Siento al final que las vivencias de uno son de gran ayuda. Cuando estaba yo trabajando de camarero, una de las cosas que hacía era literalmente, me acuerdo que cogía, tenía que recoger unas velas de cada, eran como 25 mesas o así. Y claro, eran las 3 de la mañana, yo terminaba de recoger ya eso. Y cada vela literalmente lo que cogía, la cogía y como que la soplaba y anclaba, como que anclaba el pensamiento. Es decir, sabía lo que era un anclaje y era el día de mañana como teniendo ese tipo de vida, ¿no? Y literalmente visualizaba, es decir, la visualización es algo que es muy potente. Y literalmente visualizaba pues eso, el tener una mujer, inshallah, que me apoyara el día de mañana a construir algo grande, el ayudar a mis padres, el literalmente también estar en el camino correcto, ¿no? Como musulmán. Visualizaba el hecho de, pues como veía ahí yates, dije, pues inshallah también, un yate por lo menos. Pero literalmente lo hacía todos los días cuando recogía eso. Y era, no tengo ni idea cómo va a llegar, porque muchas veces nos frenamos por eso, no sabemos cómo algo va a ocurrir, nos frenamos y nos limitamos. Y en ese caso simplemente estaba recogiendo todos los días la vela y antes de eso la apagaba. Y antes de apagarla como que era y literalmente era un entrenamiento, era mi visualización diaria. Entonces realmente es, aunque no sepas hoy cómo vas a conseguir eso, o aunque veas algo que se ve muy lejano, no importa, porque Allah sabe más. Y también si te ha llegado ese pensamiento a tu mente, es por algo, no ha llegado a tu mente por nada. Entonces, si ha llegado es como a veces no, es, ok, ves adelante y como mi padre dice, Za'am utakul ham. Atrévete, ten ese coraje porque no esperes a sentir confianza, no esperes a que las cosas esté ya todo perfecto para hacerlo. A veces da el paso con miedo, siga avanzando y lo más importante es eso, tawakkal ala Allah. Tienes que saber que hay alguien detrás de todo eso, al final del día hay una mano que te está sosteniendo. Entonces tienes que entender como una frase que leí, no me acuerdo de quién era, pero me encantó y es, tienes que saber que eres irrompible, es decir, que no te puedes romper, porque la mano que te sostiene es irrompible. Entonces desde ese lado, Bueno, tío. Mashallah, mashallah. Oye, muchísimas gracias, joya Ayman. La verdad me he quedado flipando. Espero que inshallah hayáis aprendido con el hermano Ayman. De hecho, Ángel Karim, pondré inshallah tu contacto y todo para que la peña te contacte, inshallah, el que quiera, pues ya sabéis, el que quiera. No voy a hablar mucho, ¿vale? No voy a hablar mucho, ya el podcast habla por sí solo, así que inshallah pondré tu contacto, inshallah, para quien quiera. Si, yo qué sé, si queréis abrir un negocio, tenéis un negocio, tenéis algo online y queréis que eso tire para arriba, pues inshallah aquí el hermano, mashallah. Así que pues eso, inshallah, hermanos y hermanas, espero que inshallah estéis bien y si eso, dejaré el contacto aquí del hermano. jazakallah khairan, de Y verdad, lo muchísimas primero, gracias a ti por la invitación, inshallah. Así que hubiera sido un placer también tener más tiempo, sé que estas Alhamdulillah, cosas, inshallah. otra vez, inshallah, será un Seguramente. placer, pero bueno, ha sido un Hermano. gusto y De nada, verdad, también espero muchísimas gracias. que pueda ser de ayuda a alguien, Inshallah, inshallah. seguramente, seguramente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu barakatuh. alaikum.